Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de Quantum Society. En este caso, en la serie QS Meetings, el tema de la energía nuclear. Tenemos un libro, ¿vale? Y la persona que lo ha escrito vamos a entrevistarla ahora mismo, pero vamos a hablar desde cómo funciona realmente una central nuclear, si merece la pena, los problemas ocasionados tanto en pasado o futuro que puede haber y digamos, una serie de preguntas también chorras para divertirnos junto a una persona tan especial. Nada, os dejo con el vídeo y hasta ahora. Bueno, pues en el episodio de hoy nos encontramos con el invitado especial, operador nuclear, Alfredo García. Por favor, Alfredo, gracias por venir lo primero. Preséntate tú mismo. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros. Pues bueno, soy Alfredo García, más conocido en las redes sociales como operador nuclear. Hace 4 años que divulgo sobre ciencia y tecnología nuclear en las redes sociales, especialmente en Twitter. Y bueno, y recientemente pues he publicado un libro editado por Planeta con el título de La energía nuclear salvará el mundo. Y bueno, estoy encantado de hablar con vosotros y de responder a vuestras preguntas. Pues encantados de tenerte aquí y empiezo entonces yo. ¿Por qué decidiste convertirte en un operador nuclear profesionalmente? Fue una decisión no premeditada, es decir, yo envié mi currículum a mi central nuclear pensando que necesitarían ingenieros de telecomunicaciones, que son mis estudios iniciales, y me llamaron precisamente para ofrecerme entrar en el proceso de selección para ser operador de reactor. Ni siquiera sabía lo que significaban esas palabras. Le pregunté a la persona de qué trataba el tema, me explicó un poco de qué va, le dije, bueno, pero si yo soy ingeniero de telecomunicaciones, aquí supongo que necesitaréis ingenieros nucleares o mecánicos o eléctricos. Me dijeron que no, que el requisito esencial era ser ingeniero de cualquier rama tecnológica, porque la formación nos la proporcionaban ellos. Es decir, era una formación de 3 años, muy, muy dura, muy estricta, pagada por la propia central nuclear y con luego un examen del Consejo de Seguridad Nuclear. Como se tratan tantos temas tan diferentes, eléctricos, mecánicos, instrumentación, materiales, física nuclear, bueno, de toda clase de materias relacionadas con una central nuclear, lógicamente no puedes ser ingeniero de 5 cosas, tienes que ser solo de una de ellas. Tienes ya una base, que ese es el requisito, capacidad de aprendizaje demostrada, y bueno, pasé esa selección, éramos 1000 candidatos, pasamos 4 y al final pues pude presentarme, hacer toda la formación de 3 años y obtuve finalmente la licencia. Y así como curiosidad, ¿a qué te dedicas en la central? Trabajo desde hace 6 años como ayudante de jefe de turno. Trabajo en sala de control. Lo que tengo aquí, justo aquí detrás es una réplica exactable, digamos, y yo soy el segundo, todo dentro de mi turno, porque somos 8 turnos de operación. Y yo ya un poco desde el punto de vista de divulgador, ahora sí, ¿no? @operador nuclear, pues para ti, ¿cómo fue comenzar la divulgación y por qué? Yo empecé a divulgar por el accidente de Fukushima, básicamente porque vi que los medios de comunicación estaban haciendo un trato muy equivocado de lo que estaba ocurriendo allí. Se daban informaciones que no estaban basadas en ciencia, sino simplemente en sensacionalismo. Fue un grave accidente nuclear, pero no fue el fin del mundo, ni una hecatombe, ni murieron todos los japoneses. De hecho, explico en el libro y lo documento, intentar explicar que la energía nuclear, con sus ventajas y sus inconvenientes, como todas las cosas de la vida y como todas las energías, pues creo que es necesaria para luchar contra el calentamiento global y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de polución atmosférica. Eso es lo que me hizo un poco despertar. Pero realmente ya hice algo en ese momento, escribí una carta que se publicó en Naucas, que bueno, tuvo más de 5.000 comentarios y entre ellos pues la mitad eran casi mis respuestas, porque eran preguntas y respuestas, pero luego ya empecé a divulgar más activamente en 2016 en Twitter. Busqué esa plataforma porque me parecía muy dinámica, muy cómoda para ir respondiendo preguntas y para interactuar con la gente, y bueno, parece que ha ido gustando. Empecé pues casi sin seguidores, como todo el mundo que empieza, sin seguidores, y bueno, ya pues somos ya 76.000, casi 77.000 tras 4 años. Sí, ¿Y poca broma, cuándo poca broma. fue lo de estudiar comunicación audiovisual? ¿Eso fue después o ya había sido de antes? Pues fue después de Fukushima y antes de empezar a divulgar.
yo tengo ahora 48 años, pues tenía aproximadamente unos 40, 41 años. Empecé a estudiar esa carrera, lo hice a través de la universidad a distancia, la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, que es una universidad a distancia, como la UNED a nivel español, pues en Cataluña es la UOC. Y lo hice simplemente por el placer de aprender, porque me gusta mucho el tema de la comunicación, me gusta sobre todo el tema del vídeo. Tengo también mi actividad, por otro lado, me he dedicado a hacer muchas veces anuncios para diversos medios locales, sobre todo, ¿no? Y como me gustaba mucho el tema, dije, bueno, voy a estudiarlo simplemente por el placer de aprender. Luego resulta que, sin darme cuenta, me ha servido mucho también para las redes sociales, para, bueno, tema de edición de vídeo, de montajes de, digamos, gráficos, diseño gráfico, cómo tratar en las redes, cómo manejar la información a nivel periodístico. Todo eso lo he aprendido sin saber que me podía servir para lo que estoy haciendo actualmente. Vale, y bueno, esta pregunta hay que hacerla porque tenemos aquí un libro que has sacado al final de este confinamiento, ¿no? Bueno, se llama La energía nuclear salvará el mundo. Bueno, dejamos en la descripción para que os lo compréis. El enlace a Amazon. Lo pone justamente debajo, pone derribando mitos sobre la energía nuclear, que fue un poco por lo que empezaste a ser divulgador, como acabas de explicar. Y entonces la pregunta es clara, o sea, ¿cómo convencerías a alguien para que se compre tu libro? Bueno, pues simplemente le diría a alguien, si tiene algún interés, alguna curiosidad, algún miedo, algún temor sobre la energía nuclear, y yo creo que ahí podríamos meter a gran parte de la población, este libro le podría servir. Si además tiene interés por el calentamiento global, por la polución atmosférica, por lo que está ocurriendo en el mundo a nivel climatológico, este libro tiene muchísimas respuestas sobre todos estos temas. Es decir, intento no dejarme, creo que no me he dejado ningún tema relacionado con la energía nuclear, ni siquiera los más delicados o los más, digamos, controvertidos. Tabú, ¿no? Exactamente, veréis muchas veces que hay personas que hablan de un tema y, bueno, y intentan esquivar los temas peliagudos, ¿no? Dedico 8 capítulos a los residuos radiactivos, 6 capítulos a los accidentes nucleares. Hablo de todos los temas que tienen que ver, hablo de terrorismo en centrales nucleares, y eso en cuanto a, digamos, a temas complicados. Hablo también, lógicamente, de cambio climático, hablo de tecnología nuclear, de cómo funciona una central nuclear, de que todo es radiactivo, de que nosotros mismos somos radiactivos. Los plátanos. Por lo tanto, sí, exactamente. Lo de comerse el plátano, no me acuerdo cómo era exactamente la... Sí, la frase exacta es... Igual de radiactivo que otra cosa, pero no, ahora mismo no. Sí, en la contraportada del libro aparece, ¿no? Es comer un plátano, un solo plátano, te produce una mayor dosis radiactiva que vivir un año junto a una central nuclear. Es un dato que puede impactar. Mucha gente lo asocia de, bueno, pues entonces debe ser peligroso comer plátanos, ¿no? Lo aclaro también en el libro. La dosis, los plátanos son radiactivos como todos los alimentos que comemos. Lo que pasa es que los plátanos contienen un poquito más de potasio que el resto de alimentos, son famosos porque tienen potasio, y dentro de los isótopos del potasio está el potasio 40, que es radiactivo, que también está en nuestro cuerpo y, insisto, están en todos los alimentos. Bueno, pues la dosis que nos produce el potasio 40 de un solo plátano se puede medir, es fácilmente medible porque es un emisor beta, emite electrones, se puede medir con un contador Geiger, y es un poco ligeramente superior a la dosis que recibe una persona que vive en el entorno de una central nuclear durante un año entero. Pues yo creo que si le dices eso a... Bueno, cuando lo escuchen, a alguno le va a explotar la cabeza, me parece. Seguramente. Y los plátanos también. El canario no le va a gustar. Alguno no vuelva a comer plátano. Sí, bueno, me preguntaron cuántos plátanos hacía falta para recibir una dosis letal de radiactividad. Hice el cálculo y son 80 millones de plátanos de una sentada. Está en internet, yo se lo vi, yo se lo he visto. Yo creo que mueres antes de otras muchas cosas. Sí, mucho antes y de muchos otros motivos, sí. Sí. Ahora nos hablan un poco de preguntas técnicas. Sí, a la parte más técnica y Vamos metiéndonos también un poco hacia política. ¿Qué países deberíamos tener como ejemplo en cuanto a política nuclear? ¿Cuáles deberíamos evitar? Y ¿por qué hay tanta diferencia entre dos países como pueden ser España y Francia, que al final están pegados?
Muy bien, no voy a utilizar el ejemplo de Francia, luego te responderé a la pregunta sobre Francia, pero te voy a poner como ejemplo a Suecia. Suecia es un país que tiene un mix de los más descarbonizados del mundo. Prácticamente el 90% de su electricidad es baja en emisiones. ¿Y eso cómo lo consiguen? Pues aproximadamente con un 45% de energía hidroeléctrica. Tienen grandes cantidades de agua, cosa que no tenemos nosotros. Nosotros tenemos sol y viento, pero ellos tienen enormes cantidades de agua. Y el 45% restante es aproximadamente ese 45% es nuclear. Es decir, Suecia tiene centrales nucleares, igual que Finlandia. ¿De acuerdo? En Noruega no las tiene porque esencialmente tampoco las necesita. En Noruega tiene menos población, menos consumo eléctrico que Suecia y más cantidad de agua, con lo cual prácticamente con todo hidroeléctrica consigue casi su 100% de electricidad, ¿no? Entonces, para mí un ejemplo equiparable o comparable o importable para España sería el de Suecia, pero cambiando su hidroeléctrica por un mix de hidroeléctrica, que tenemos una pequeña parte en España, pero muy limitada, porque sabéis que cada vez tenemos menos cantidad de agua, pero sobre todo impulsando el sol, la energía solar fotovoltaica e incluso la solar térmica también, y la eólica. Y una pequeña parte, ni siquiera haría falta que fuera tan alta como en Suecia. Nosotros tenemos un 20%, 21, 22% de nuclear. Mi propuesta sería subirlo en torno al 30% de nuclear y el 70% restante de energías renovables. ¿Por qué habría que aumentar la proporción nuclear? Pues porque tenemos que electrificar toda nuestra economía, no solo la propia electricidad, necesitamos aumentar la potencia y la generación eléctrica porque tenemos que electrificar todo, es decir, tenemos que electrificar el transporte, la industria y todo lo que es doméstico, ¿no? Entonces necesitaríamos más generación eléctrica. Por eso propongo que en España se construyan más centrales nucleares, algo que me parece todavía muy complicado de conseguir, pero por lo menos mi primera intención es que como mínimo mantengamos las centrales nucleares que tenemos actualmente y vayamos a la operación a largo plazo. Es decir, en torno a los finales de los años 30 llegaremos cerca de los 40 años de operación y en Estados Unidos ya tienen prácticamente todas licencia para llegar hasta los 60 y hay dos centrales que han conseguido ya licencia para llegar hasta los 80. Todo eso, lógicamente, manteniendo los estándares de seguridad y con las adecuadas inspecciones y revisiones. La seguridad siempre por encima de todo. Un antiejemplo, Alemania. Alemania es un país que ha intentado hacer una reconversión o un cambio en su forma de generar electricidad y está sustituyendo centrales nucleares por energías renovables, pero sin embargo el carbón lo está manteniendo, esencialmente lo está manteniendo, incluso aumentando la proporción de gas natural. De hecho, la mayor producción a nivel de país era de carbón, ¿no? Exactamente. Y no solo eso, es que ha arrancado recientemente una central de 1.200 megavatios de carbón. Es decir, estamos hablando del siglo XXI, estamos cargando nuestros teléfonos de no sé cuánta generación con carbón. Es decir, esto sería un poco steampunk, ¿no? Es un poco, ¿no? El carbón sirve para para cargar los iPhone, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? A estas alturas. Sí. Entonces, yo en Alemania habría propuesto sustituir carbón por renovables, manteniendo las centrales nucleares hasta que sean necesarias, ¿no? Sobre la segunda pregunta, Francia-España. Bueno, Francia hizo una enorme apuesta durante los años 70. Francia no tiene prácticamente petróleo ni gas y entonces lo que hizo fue, durante la crisis del petróleo, apostar fuertemente por la energía nuclear. Construyó prácticamente toda su flota, 50 y tantos reactores en 20 años. Cuando alguien me habla de que Francia está tardando mucho en construir un reactor de tercera generación, la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque ha perdido la práctica. En cuanto se ponga a construir más en serie, bajarán los costes y el tiempo de construcción se ajustará. España tenía un plan parecido, queríamos construir 20 y tantos reactores, lo explico en el libro, hay un con un OCDE y después llegar a... Hay un mapa en el que, no sé si ahora lo encontraré, pero hay un mapa en el que mira, aquí lo tengo.
¿vale? En el que se explica dónde iba a haber centrales nucleares en España. Bueno, al final se quedó donde nos hemos quedado, ¿no? Ahora estamos Sí, con de hecho yo reactores flipé de antiguos. que había un proyecto preparado para hacer una en Lugo, que es de donde soy yo, y dije, hostia. Sí, 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 la verdad es que sí. Pero bueno, no creo que el ejemplo de Francia sea exportable a todo el mundo. ¿Por qué? Simplemente porque no es necesario. Es decir, no necesitamos 56 reactores nucleares como en Francia. Yo creo que España, duplicando el número de reactores y seguir apostando por las renovables, podríamos tener uno de los mixes más descarbonizados del mundo. ¿Y por qué crees que hay tanta diferencia? Yo no entiendo, al final, dentro de lo que cabe, no debería haber tanta diferencia en cuanto a cultura de un país a otro cuando estamos relativamente cerca. O sea, si estuvieras hablando de España y la India, pero ya España, Francia, Alemania, y cada uno con un modelo completamente distinto. Es un tema, básicamente, no creo que sea un tema cultural, porque, bueno, Político. como dices, es un tema político, exactamente. Es un Político. tema del uso ideológico que se ha hecho de la energía nuclear. En España se ha posicionado tradicionalmente lo han utilizado la izquierda, ha estado siempre en contra de la energía nuclear. La derecha ha estado a favor, aunque de una manera tibia, tampoco ha hecho una apuesta demasiado fuerte. Pero, sin embargo, bueno, claro, ese tipo de posicionamientos en el mundo, pues muchas veces no tienen sentido, ¿no? Porque la Unión Soviética de derechas no era, ¿no? Y tenía muchas centrales nucleares. Y China, bueno, ahora sí no se sabe muy bien lo que es, pero inicialmente era muy de izquierdas y China, pues también tiene una gran apuesta por la energía nuclear. Incluso Cuba llegó a tener una central nuclear que estaba prácticamente terminada y al final no se puso en marcha, pero Cuba llegó a tener una central nuclear en construcción, ¿no? Yo siempre digo que ni la energía nuclear es de derechas ni los aerogeneradores son de izquierdas. Hay gente que gana dinero, que es empresario, que invierte en todos los sectores, incluyendo las renovables, es decir, las renovables no son del pueblo, las renovables vienen hay una industria detrás, una minería, empresas que ganan dinero, que es lícito, evidentemente, ganar dinero en cualquier negocio. Y también hay trabajadores en todos los sectores, ¿no? Entre ellos yo mismo, yo soy un trabajador, yo no soy empresario, yo no tengo mi dinero invertido en ninguna central nuclear ni en ninguna eléctrica, soy un empleado por cuenta ajena, como lo puede ser un empleado de un parque eólico, ¿no? Y volviendo a la parte del libro, por lo que hemos visto tanto en el libro como en redes sociales, Twitter, Instagram, a día de hoy no podría ocurrir un Chernóbil. ¿Nos podrías dar los principales motivos de por qué no podría ocurrir un Chernóbil? Sí, Chernóbil se pone siempre como el gran ejemplo antinuclear, ¿no? Primero, utilizar un accidente para negar o para rechazar una tecnología es absolutamente absurdo. La principal causa de muerte en los hogares en el mundo son las duchas, ¿vale? ¿Prohibimos las duchas? No. A ¿A que partir de no? ahora nadie se ducha. ¿A que no? No. Vamos a decir, bueno, pues vamos a intentar que las duchas sean más seguras, ¿no? Poder dar folbrillas, por ejemplo, para que la gente no se resbale, ¿no? Vamos a Yo explicar a la sé, yo gente sé que también en dime. niños que la mayor de muertes de atropellos por sus padres de dando marcha atrás, también en casas, o sea, Claro, claro. no vas Es a prohibir los que, coches. claro, 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 como claro. el SEAT este pequeñito, el que habíamos visto tú y yo, mano, este que había que levantar y girarlo para poder Claro, dar no marcha vas a atrás, hacer eso. pues Claro. Sin embargo, hay un paralelismo muy curioso, luego ahora sí te responderé sobre lo de Chernóbil, ¿no? Pero la energía nuclear tiene muchos paralelismos con la aeronáutica, ¿vale? Los pilotos al final tienen una formación y una responsabilidad y una forma de trabajar muy parecida a la que tenemos los operadores. Son profesiones muy equivalentes, incluso hasta en sueldos, estamos bastante equiparados y tenemos simuladores. Bueno, hay muchos paralelismos, con la astronáutica también, lo que pasa es que es menos conocida, ¿no? La gente sabe que existen los accidentes de avión, todos lo sabemos y tenemos muchos, incluso algunos recientes en España, ¿no? Y Sí. sin embargo, ha calado bien en la población y me parece muy bien que volar es el medio de transporte más seguro. Si le preguntas a cualquiera, la mayor parte de las personas te dirían volar es el medio de transporte más seguro. Y además es verdad. Y eso se puede demostrar con datos. ¿De acuerdo? Pero existen los accidentes. Sin embargo, en la energía nuclear
también han existido los accidentes, 3 graves. La gente, fijaos que conoce Chernóbil, Fukushima, no conoce el de la isla de las 3 millas, Three Mile Island, en Estados Unidos. En 1979 se produjo un accidente nuclear y mucha gente no lo conoce. Luego volveré a este accidente, ¿de acuerdo? Sin embargo, se conocen esos accidentes y como ocurren esos accidentes, la energía nuclear es mala, pero no saben por qué es mala, porque no tienen datos para comparar, ¿no? Eso es lo que intento explicar en mi divulgación y también lo intento explicar en el libro. La energía nuclear es la energía más segura de todas las energías en términos de muerte por unidad de energía generada. Repito, muertes producidas por unidad de energía generada. Y en eso incluyo toda clase de accidentes, incluyendo los accidentes nucleares. Sí. ¿Vale? Claro, cualquiera que me escuche esto, pues primero puede entender que los combustibles fósiles, el carbón, el gas, el petróleo, generan más muertes que la energía nuclear. Bueno, la polución atmosférica, la minería, ya solo por la cantidad de minería que requiere, accidentes en el transporte. La energía nuclear también tiene minería, pero la cantidad es muy pequeña. Bueno, eso se puede entender bien, pero alguien me diría, bueno, ¿y las renovables por qué causan más muertes que la energía nuclear? Eso hay mucha gente que le cuesta mucho entenderlo, ¿no? Simplemente por los accidentes laborales. Se te cae alguien de un eólico o se cae el eólico. Nosotros estuvimos viendo cuando superaba la velocidad de embalamiento que ahí corre. Claro, no y sobre todo en solar fotovoltaica, en doméstico, en instalación de paneles solares en los tejados, hay muchos accidentes laborales. Claro, son empresas pequeñas, a veces es complicado que se lleve un buen control de la seguridad de la seguridad laboral, ¿no? Y sin embargo, en las centrales nucleares eso está vigiladísimo. Es decir, como precisamente estamos siempre en el punto de mira de todos los medios de comunicación, se intenta que somos, yo creo que la industria más estricta en controles de seguridad para los trabajadores. Eso lo dice cualquiera que haya trabajado en una central nuclear, que te dice que hace falta 1000 documentos, EPIs siempre en perfecto estado y se vigila muchísimo que no haya ese tipo de accidentes laborales. Por eso precisamente ganamos a las renovables, pero eso no significa, es decir, las renovables se irán equiparando con nosotros, pero la diferencia respecto a los combustibles fósiles es altísima. Por lo tanto, la energía nuclear es ahora mismo la energía más segura para la vida de las personas. El accidente de Chernóbil, me preguntabas, bueno, es un accidente que no es comparable, es un tipo de central nuclear que no es comparable con las nuestras. Entonces, estamos hablando de que lo único que tienen en común es que eran centrales que utilizaban uranio como combustible, pero el resto de cosas ya son totalmente diferentes. ¿Por qué? Esa central, el diseño de esa central, los reactores RBMK soviéticos se diseñaron inicialmente para producir plutonio para armamento, es decir, para fabricar bombas atómicas. Eso condicionaba enormemente el diseño de la central. Hacía que tenían un diseño muy inestable porque eran reactores que eran capaces de cambiar el combustible en marcha, en funcionamiento. Eso condicionaba una serie de parámetros que sería ahora complicado de explicar, coeficientes que llamamos nosotros del combustible, que lo que hacían era que el reactor fuera muy inestable. Es decir, un aumento de la temperatura del combustible lo que hacía era aumentar la potencia del reactor. Claro, si aumentaba la potencia del reactor, el reactor se calentaba, con lo cual aumentaba más la potencia. Y entonces, esa inestabilidad se hizo patente en el accidente, porque sin esa inestabilidad no se habría producido, ¿no? Eso fue un elemento condicionante, pero otro es que debido a ese diseño era inviable económicamente construir un edificio de contención, porque necesitaban muchísimo espacio. Sí. Entonces, esos reactores no tenían edificio de contención que habría limitado las emisiones radiactivas en caso de accidente. Es decir, por eso cuando hablo de que Chernóbil no es reproducible, digo que no es reproducible ni por sus causas ni por sus consecuencias. ¿Por qué? Porque un Chernóbil, un problema de refrigeración que hubiera aumentado la temperatura, que hubiera fundido el núcleo, eso ocurrió en ese accidente que os he dicho antes de la isla de las 3 millas, que era una central similar a las que tenemos en España, un reactor de agua a presión, tuvo un problema de refrigeración, el núcleo se quedó sin refrigeración, se fundió el combustible, pero se quedó todo dentro del edificio de contención. Entonces no se produjeron emisiones radiactivas al exterior, o al menos fueron mínimas,
y por lo tanto no hubo ningún problema radiológico. Por eso ese accidente prácticamente no lo conoce nadie, salvo algunos ingenieros, ¿no? Suelo decir que si Chernóbil hubiera tenido edificio de contención, probablemente casi nadie lo conocería tampoco, ¿no? Porque prácticamente no habría Claro. trascendido. Vale. Bueno, Alfredo, y en torno a esto, un poco preguntar, entonces, ¿qué opinas de Fukushima? Porque hemos hablado del caso Chernóbil, pero ¿cómo fue Fukushima? Y si es peligroso, entonces, hacer centrales en zonas con alta actividad sísmica y, sobre todo, en islas. Fukushima, el problema no era tanto que estuviera en una zona sísmica, como la altura donde estaban los generadores diésel de emergencia. Y me explico. Fukushima sufrió uno de los mayores seísmos registrados de la historia. Era incluso superior al seísmo mayor previsto en el diseño de la central. Y sin embargo, la central resistió perfectamente el seísmo. Es decir, es una cosa que quizá mucha gente no sepa. Todas las centrales nucleares japonesas, incluyendo Fukushima, resistieron perfectamente ese enorme seísmo que se produjo en Japón, pero que no resistió el tsunami. El tsunami posterior era mayor que el previsto en el diseño. Los generadores diésel de emergencia estaban situados a 6 metros sobre el nivel del mar. Era una altura escasa, no estaba bien calculado. Otras centrales estaban a más altura y resistieron perfectamente. Claro. Con lo cual, digamos, el error en el diseño de Fukushima no fue instalar una central nuclear en una zona sísmica, sino no haber calculado bien el mayor seísmo que el mayor tsunami que podían haber tenido, ¿no? También, después de Fukushima, lógicamente se revisó la seguridad en todas las centrales nucleares del mundo, incluyendo las españolas, y se revisó el riesgo de inundación, claro, porque claro, fácilmente hay que comparar y ver si realmente tenemos ese mismo riesgo nosotros. En España solo tenemos una central nuclear en la costa, que está en Vandellós, que pertenece a la misma empresa que ASCO, a mi empresa, aquí en Tarragona. Vandellós está situada a 23 metros por encima del nivel del mar, en el Mediterráneo, en una zona no sísmica. Claro. Es decir, alguien intentó hacer algún antinuclear intentó hacer alguna comparativa. Hombre, si viene un tsunami mayor de 23 metros en el Mediterráneo, aparte de que Valencia y Barcelona desaparecerían del mapa, pues podríamos tener muchísimos más problemas que un accidente en una central nuclear, ¿no? Con lo cual se comprobó que, bueno, históricamente no se han registrado ni se esperan seísmos mayores, o sea, tsunamis mayores de 23 metros en el Mediterráneo. Pero en las otras centrales podría haber rotura de presas y eso también se calculó. En mi central en Ascó, por ejemplo, tenemos 3 presas aguas arriba en el río Ebro, que son Mequinenza, Ribarroja y Flix. Esas 3 centrales hidroeléctricas se calculó cuánta agua podrían almacenar estando al 100%. ¿Y qué pasaría si se rompieran las 3 presas estando al 100%? Es el caso más desfavorable, ¿no? Claro, se calculó que hasta dónde llegaría el nivel del agua, y creo recordar que nos quedamos unos 3 metros por debajo del nivel de operación de las centrales, de nuestra central nuclear, de ASCO 1 y de ASCO 2. Es decir, en el peor de los casos estaríamos 3 metros por encima, ¿no? Por encima. Y entonces, ahora dando un poco el giro de los acontecimientos, vamos a ir un poco a la otra cara de la moneda nuclear, que es la fusión nuclear. No confundir la gente, ¿no? Fisión es romper, fusión es justo lo contrario, ¿no? Es fundir, unir. Entonces, el proyecto ITER, ¿qué opinas de él? El proyecto que ahora está consumiendo, desde luego, tanto los telediarios como la financiación de la Unión Europea y más. Sí, bueno, ese es un proyecto para construir un reactor experimental de fusión nuclear. Para quien no lo sepa, la fusión nuclear, como dices tú, es lo contrario de la fisión. Aquí se trata ahora de unir átomos ligeros, en este caso de hidrógeno, 2 isótopos, el tritio y el deuterio. Es la reacción nuclear que se produce en el Sol y en todas las estrellas, es decir, queremos llevar el Sol a la Tierra, hacer un Sol en miniatura, ¿no? Bueno, es una pequeña metáfora que utilizo también en mi libro. Realmente lo que queremos es producir energía, la misma energía del Sol en la Tierra. ¿Qué ventajas tiene la fusión sobre la fisión? Esencialmente,
bueno, básicamente que lo que tenemos es una cantidad de combustible inagotable, es decir, necesitaríamos hidrógeno y el agua del mar está repleta de hidrógeno, no nos lo acabaríamos en la historia de la humanidad, y al mismo tiempo generaríamos un producto que es helio, que es un gas noble, que es inerte, que no es radiactivo, es decir, no tendríamos productos radiactivos, y una cantidad enorme de energía, porque la fusión genera más energía todavía que la fisión, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos en este tipo de reactores? Porque sobre el papel es todo muy bonito, que necesitamos temperaturas enormes, incluso mucho mayores que las que tenemos en el Sol. ¿Por qué? Porque en el Sol es enorme y tiene una grandísima gravedad. La fuerza de gravedad del Sol hace que las partículas, en este caso de hidrógeno, estén cada vez más compactas, están muy compactas, hay una gran presión interna y eso ayuda a que se junten entre sí, ¿no? Eso en la Tierra no lo tenemos mucha menos gravedad y entonces tenemos que utilizar un aumento de la temperatura. Vosotros que sois físicos sabéis que en el fondo la temperatura es movimiento de partículas, es decir, cuanto mayor se mueven las partículas, más caliente está un material, ¿no? Lo que tenemos que conseguir es que se muevan más y al moverse más haya más probabilidad de impacto. Estamos hablando de temperaturas de millones de grados centígrados. Eso es muy complicado de conseguir, pero no imposible, porque no tenemos materiales que resistan a esas temperaturas, pero como el material que utilizamos, el hidrógeno, el helio, el deuterio y el tritio, están formando un plasma, que es uno de los estados de la materia, los plasmas tienen carga eléctrica, entonces podemos utilizar campos magnéticos para confinar ese plasma y que no toque las paredes del reactor y mantener precisamente confinado esa reacción nuclear. Se está construyendo un reactor experimental que es el ITER, como dices tú, en Francia, en Cadarache. Están interviniendo, lógicamente, la Unión Europea y dentro de ella España, Japón, Estados Unidos, China, prácticamente todos los países del mundo, o al menos los países más importantes, están trabajando en él, pero hay que tener mucha paciencia. Es decir, ha llevado sus retrasos la construcción. Existe el mito de que siempre estamos a 20 años o a 30 o 40 años de conseguir la fusión y nunca la conseguiremos, pero cuando se empezó a hablar de ese mito no se estaba construyendo el ITER y ahora ya se está. ¿Vale? Entonces hay que tener un poco de paciencia. Se espera conseguir el primer plasma en el año 2025, no falta mucho, es decir, ya se está haciendo el ensamblaje del propio reactor, que es un toroide, un donut, ¿vale? Sí. Y se espera el primer plasma en el 25, en el 35 se espera conseguir la fusión y si todo va bien habría que construir 2 reactores más antes de la explotación comercial. Luego sería un reactor que se llamaría demo, que todavía no se ha empezado a construir, ni siquiera a plantear seriamente, pero se tendría que empezar ya a mover para que en torno a los años 40 ya pueda estar operativo, y luego Proto, que sería el primer prototipo de reactor de fusión en torno a los años 50 de esta década. Si todo eso funciona bien, pues a partir de ese momento se podrían empezar a construir reactores de fusión. Pero mientras tanto, pues tenemos lo que tenemos. Tenemos renovables, tenemos que ir quitando los combustibles fósiles y tenemos la energía nuclear de fisión. Claro, ahí tuve yo aparte la suerte, bueno, porque en particular aquí hay en Quantum Society digamos que hay un poco de todos los grupos de físicos, ingenieros, en particular Antonio y yo somos industriales, nosotros, y bueno, yo tuve la oportunidad de tratar con un catedrático de la Universidad de Vigo que se llama José Antonio Vilán, que participó en la creación del calorímetro del acelerador de partículas de Alemania, que es el que va a permitir llegar a la temperatura del Sol. Y precisamente es algo de mucho interés para el proyecto ITER. Entonces, a lo mejor nos dice, pues sí, es totalmente viable, o a lo mejor echa por tierra todo, no se sabe, pero digamos que esto va para 2050 o más allá, o sea, no es para más mañana. allá, sí, no, hay que tener paciencia. Sí.